se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios han subido más de lo debido, para acelerar esa normalización en los precios. Es que se anunció la apertura total para la importación de alimentos en la República Argentina. Lo acaba de comentar el vocero presidencial, Manuel Adorni. Así es, tras la reunión entonces del ministro de Economía, ayer con representantes de las principales cadenas de supermercados y advertido el gobierno por la disparada en el precio de los alimentos de cara al mes de marzo, sobre todo, que es un mes altamente inflacionario. Bueno, apertura total para la importación de alimentos. A partir de esta medida, cualquier quit podría importar estos productos con estas características de mejor forma de pago. Me parece bien siempre apelar a la apertura, por supuesto, somos competitivos. Argentina puede alimentar al mundo en condiciones normales de precios y competencia, nos sobra paño para eso, pero esto para mí hay que apelar más a la producción y esto debió haber sido para que podamos fabricar más barato, ¿okay? Porque ahora vos podés traer un producto terminado con 2 impuestos menos, pagándole al proveedor externo en condiciones normales de pago, pero para importar insumos tenemos que pagar 7 de 5 impuestos y... Vos lo que decís es, vos fabricás... Y a 90 días, 120 días. ¿Hay alguna reminiscencia de los años 90? Por si alguien no está del todo familiarizado a esta hora de la noche con la información, lo concreto es que el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: atención porque vamos a facilitar la importación de algunos alimentos. ¿Te están jodiendo la vida con la apertura? No, la apertura... ¿Te entra fiambre de afuera y te complica vos? No, pero ahora las condiciones son de competencia, yo te diría que hasta desleal. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta, hablando sobre un poco la secuencia de informaciones que se dieron durante esta semana. Primero se conoció el dato de inflación. Ya le voy a preguntar a los entrevistados si es para festejar, como festejó el gobierno, a 13,2% el dato de inflación de febrero. Y después de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con supermercadistas y con empresarios, se hizo este anuncio: apertura indiscriminada de los elementos de la canasta básica. No estamos hablando de cualquier cosa. Humberto Espachesi es presidente de APYME Córdoba. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Compartir con ustedes. Bueno, y Eduardo se quedó por aquí. ¿Es para festejar el número que esta semana festejó el gobierno? Y para nada. Realmente me hace acordar el dicho ese: muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces lo que están haciendo es matar la economía. Porque realmente te digo... ¿Por qué? Yo lo digo como economista, ¿sí? La economía tiene una función que por ahí parece que se olvida, es la de proveer de bienes y servicios. Entonces, si yo anulo la posibilidad de proveer bienes y servicios al conjunto de la población, no estoy cumpliendo con la función esencial de la economía. Entonces, me parece que están errando totalmente porque ya lo estamos viendo, ¿no es cierto?, que tenemos una caída muy grande en la actividad económica, inclusive sorprendió, digamos, en la conferencia de la Cámara Argentina Norteamericana, AmCham, Caputo, cuando dijo que pienses ahí con el crawling pest, con esta devaluación lenta hasta noviembre. Eso ya lo practicó Martínez Dios y no le resultó, ¿no es cierto? Y lo que generó en ese momento Martínez Dios fue una recesión tremenda, desocupación, caída de salario, mortandad tremenda de pymes. No nos olvidemos que Argentina tiene un problema de desarticulación de los procesos y las cadenas productivas justamente por estas políticas, y entonces eso te genera más vulnerabilidad porque tenés que salir a importar cosas que antes producía y ahora no podés producir. ¿Y qué sucede en este momento? Cuando vos tenés un momento como la actual, donde tenés un atraso en el tipo de cambio, y quiere decir entonces que han encarecido los productos nuestros por una política deliberada del gobierno, porque eso es muy importante.
El empresario argentino tiene que hacer más esfuerzo para competir justamente con lo importado, que por esta política de atraso cambiario, lo importado se ha transformado en algo más barato. Entonces, yo digo, ¿qué es lo que quieren? Ya lo vimos nosotros justamente en la época menemista y en la de Martínez de Oz. Entonces vos tenés, por eso quiero insistir en esto, una política deliberada del gobierno que lleva entonces que por el atraso cambiario la producción argentina sea cada vez más costoso y lo importado sea cada vez más barato. ¿Qué va a implicar eso para las pymes, Humberto? Y nosotros este final ya lo conocemos, sabemos hacia dónde vamos, casi en caída libre, sin ninguna posibilidad de detenerlo, porque el gobierno no ha generado ninguna política que pueda favorecer la producción nacional. Con esto que dicen de que ahora van a abrir indiscriminadamente las importaciones, ¿eh? Por un lado nos aumentaron los costos, cada vez es más costoso, no solo por el tema de insumos, sino también por la provisión de energía, combustible. Los servicios, digamos, ¿ya llegaron las facturas de luz con los aumentos, Humberto? Todo es más caro producir. Y además nos abren, como decía recién Eduardo, nos abren las importaciones en una posibilidad de muy difícil competencia. Yo lo que haría más que abrir las importaciones, lo que abriría son las góndolas en los supermercados para que sean las pymes las que provean. Ahora lo que lo están proveyendo son grandes conglomerados, ¿sí? Que lo que van a hacer los supermercados, en vez de comprar acá, van a traer de sus casas matrices, van a traer los productos para acá. ¿Por qué en lugar de hacer eso no nos abren a nosotros la posibilidad que las pymes, si nos dan mercado y nos dan escala, podemos competir perfectamente en calidad y en forma? Ahora, en este marco, ¿se puede competir? Imposible. Imposible porque, te vuelvo a repetir, nos están ajustando en los costos, nos están cerrando el mercado interno, no nos dan posibilidades de vender. Entonces, llegamos a un momento, a un cuello de botella, que poder mantener la pyme en funcionamiento es imposible. Lo primero que se logra, ¿qué es? Nosotros empezamos a disminuir nuestra rentabilidad. Después, con tal de no cerrar, bueno, trabajamos aunque sea para cambiar el dinero, como se dice. Después te empezás a endeudar y finalmente tenés que cerrar. La pyme no es amiga de despedir, ¿sí? Porque es un problema de cantidad de operarios, no nos sobra ninguno. Cuando ya tenés que empezar en achicar la pyme, ya estás pensando en que estás cerrando tu posibilidad de seguir produciendo. Digo, déjà vu de lo que se vivió no hace mucho, porque hemos hablado con vos durante el periodo 2015-2019 y fue catastrófico y no tenía estas condiciones. Lo que pasó ahí, me parece, Eduardo. Sí, ¿no? por supuesto. Digo, ahora hay peores condiciones todavía, mucho peor, de encarecimiento de los servicios, de apertura de importaciones, de una reducción del mercado interno atroz. En forma escandalosa lo que están haciendo. Mirá, en ese periodo más de 25.000 pymes quedaron fuera de carrera. En este momento 25.000 pymes donde laburaba ¿cuánta gente? Más o menos. Y vos calculá un promedio entre 8 y 10, puede ser la media, ¿sí? Así que calculá la cantidad de personas que quedan sin trabajo, que después hacen algún microemprendimiento. Hay zonas en las cuales abren un kiosco, abren una verdulería, y están 2, 3 meses y después desaparece. O sea, la única condición necesaria que tiene cualquier país en el mundo, ya que tanto les gusta mirar para afuera, es tener una producción nacional fuerte, vigorosa, y un mercado interno con capacidad de traccionar como para que realmente se puedan equilibrar las cuentas. Si quieren equilibrar ingresos y egresos, en vez de achicar, ¿qué tal si hacemos al revés? ¿Qué tal si empezamos a generar cada vez más riqueza, que indudablemente el Estado va a recaudar más y así va a poder equilibrar sus cuentas? Una cosa interesante, recién decías, Eduardo, perdóname, pero recién decías, y lo citaste a Caputo, cuando habló en esta semana al frente de la ANCHAM. Sí. Déjame que muestre un toquecito, dale. algo de lo que dijo Caputo con respecto a bajar de manera, o sea, con un shock la inflación, que no hay margen, dice él, para bajarla a lo peruano, digamos, como hicieron en Perú hace algunos años, sino que tiene que ser de shock, y en esto se basa el gobierno para sus acciones actuales. Escuchalo y lo charlamos acá. El objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos, digamos,
proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en 3 años. Nos parece que la gente no tiene, digamos, no va a tener tolerancia para una baja del 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Baja de shock en la inflación, dice el ministro. Quería referirme a una cosita antes que dijo acá Humberto, muy interesante. En base a la experiencia que tenemos nosotros en Argentina de este tipo de políticas. Cuando se habla de la importación, los grandes grupos económicos, que son los que generan, digamos, y condicionan, son los formadores de precios, esos que no se quieren nombrar, dejan de producir y empiezan a importar. Ese es el problema fundamental. Entonces dejan de producir y comienzan a despedir gente, que fue lo que nosotros vivimos justamente en el menemismo y en la época de Martínez de Oz. Y no bajan su rentabilidad y tampoco bajan los precios. Yo me canso de decir, Martínez de Oz se tuvo que ir con un 140% de inflación, con todo el poder de la dictadura militar donde te metían preso y desaparecías cuando estabas en contra, y lo mismo, los grupos económicos concentrados siguieron aumentando los precios porque importaban en lugar de producir. O sea, ya sabemos que esa no es la... ¿Cuál es el problema fundamental? Que tienen un esquema como si la economía fuera de competencia perfecta, como si hubiera un montón de pequeñas empresas que más o menos producen lo mismo y un montón de consumidores que ninguno tiene poder. Y nosotros estamos en una economía oligopólica, pocas empresas y cartelizada. Eso siempre los cargo. Vieron nada más que las primeras bolillas de Microeconomía 1, las otras donde empiezan a complejizar el modelo, donde se acerca a la realidad, donde aparece el monopolio, el duopolio, el oligopolio, la cartelización, la competencia monopolística. Eso, ¿qué es lo que existe? Bueno, ellos no lo tocan. Y en la economía argentina, bueno, sabemos que hay 4 o 5 empresas que van dominando cada uno de los rubros, se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo en el precio, incluso más. Conozco algunos acuerdos en la parte, digamos, el azúcar, donde tienen hasta zonas donde producen, donde venden, donde proveen, digamos. Entonces, esto que está diciendo Caputo, ¿qué va a generar, digamos, si ellos quieren hacer un shock? El shock no lo van a tener porque justamente las grandes empresas, los oligopolios, van a dejar de producir, van a importar y van a seguir vendiendo más o menos el mismo precio. Y vamos a tener entonces de nuevo una historia ya conocida con una desocupación espantosa. Hay un ejemplo que lo escuchaba Heller, decía el ejemplo de que la inflación es un síntoma igual que la infección. ¿Sí? Si vos querés bajar la infección, le tenés que dar antibióticos y esperar el tiempo necesario. Ahora, si lo matás al paciente, lo bajás de un día para otro, ya no hay más fiebre. Mejor ejemplo. Lo mismo va a pasar con la inflación. O lo vas haciendo de a poco. Ahora, si matás el consumo, si matás la producción, no vas a tener, pero vas a tener una sociedad muerta, directamente sin capacidad ni de producir ni de consumir. Decís que a eso va el shock del que hablaba Caputo. A eso van. Pero no te quepa la menor duda. Cuando uno dice, no, este gobierno está equivocado, no está equivocado. Este gobierno tiene un orden y una planificación de cómo debería ser y nos quieren llevar a ser como un país más de Latinoamérica, ¿sí? Donde no hay producción nacional, donde hay un pequeño segmento que está bien acomodado, donde no existe la clase media y el resto es gente que trabaja sin demasiadas pretensiones. Todo está indicando que va a ese lado. Es imposible que racionalmente se pueda justificar estas acciones si uno no entiende cuál es el proceso que está por detrás de esto. Y por detrás de esto no te quepa la menor duda que hay grandes intereses que nos exceden a nosotros, que son transnacionales, que vienen precisamente a ocupar un territorio que en este momento ellos lo ven perfectamente viable para hacer negocios a futuro. Indudablemente que desde el gobierno se leyó cómo puede llegar a venir el número de la inflación en marzo y se hizo este anuncio. ¿Se constituye en una amenaza, una bravuconeada o puede pasar a una situación real? Hablo de esto de la importación de alimentos de la canasta básica. Yo creo básica. que sí, porque como uno ve que tienen yo no sé hasta qué punto limitación o no en la comprensión de la realidad y que se ponen, digamos, con un manual que en la Argentina no existe.
Nosotros justamente los liberales en la facultad nos cargamos, le decimos, si la realidad no coincide con la teoría, peor para la realidad. Claro. Y me parece que a esta gente más o menos le pasa lo mismo. Pero yo otra cosa también quiero resaltar lo que dice Humberto acá. Hay un grupo que aproximadamente se calcula que es el 5% de la población argentina que se está beneficiando. O sea, acá hay una tremenda traslación, digamos, de recursos de todos los sectores populares. Los trabajadores, digamos, blancos, los trabajadores en negro, los cuentapropistas, los profesionales, el pequeño y mediano comerciante, el pequeño y mediano industrial, el pequeño y mediano productor agropecuario. Todos nosotros estamos trasladándole parte de nuestro esfuerzo justamente a los grupos económicos concentrados, que poblacionalmente son más o menos el 5% de la población. O sea, no es una cosa antojadiza, lo hemos vivido en cada una de estas experiencias liberales o neoliberales, y bueno, ahora lo que estamos viendo como, digamos, novedad, que lo están haciendo a una velocidad impresionante, que antes no conocíamos, amparado justamente, que eso hay que reconocer, con un voto. Ellos han recibido un voto, digamos, del conjunto de la población, que para mí inexplicablemente vuelve a votar algo que sabemos que no sirve, pero tienen ese aval. Y que también estamos viendo. Que incluso todavía, Eduardo, cosecha un alto nivel de apoyo. Hoy he estado viendo algunos de los números, todavía digamos, tiene, pero ya empieza a ver con preocupación el gobierno que la preocupación máxima en esas mismas encuestas, que el gobierno todavía le dan un diferencial 46 de imagen positiva, 49 de imagen negativa, se considera, podría decirse, un empate técnico, en algo que el gobierno mira mucho, las encuestas, la imagen. Pero el tope de las preocupaciones, en por lo menos un par de estudios que he visto en las últimas horas, es la inflación, los salarios y muy por detrás viene la inseguridad. Sí, claro. Tope de las preocupaciones hasta hace no mucho tiempo, pero ahora miren cuáles son las dos que están en el tope, ¿no? La semana pasada recorrí 15 encuestas. Me llamó la atención que solamente en 2 ponían que el gobierno todavía, digamos, la imagen positiva estaba por encima de la negativa. En todo el resto venía cayendo así, levemente, pero venía cayendo, ¿no es cierto? Y, digamos, lo negativo hacia el gobierno era superior a lo positivo. O sea, yo me animo ya de decir, viendo este aspecto de la encuesta, que ya podemos afirmar que hay una tendencia, digamos, de deterioro de la imagen del gobierno, ¿no? Lo cual, digamos, no nos olvidemos que la semana que viene de urgencia una nueva emisión del Fondo Monetario Internacional, porque le van a decir aparentemente al gobierno nacional que el plan no cierra. Por eso justamente, a pesar que insiste Milei con los 15.000 millones, esos 15.000 millones aparentemente no van a venir porque los técnicos del Fondo Monetario Internacional entienden que no. Y no nos olvidemos una cosa muy importante. Es importante esto que decís. Viene de urgencia una emisión y es el mismo Fondo Monetario Internacional. Sí, es el responsable de no puede ser acusado de comunista, socialista o de gente de izquierda del Fondo Monetario. Le está diciendo, no cierra, esto, maestro, no cierra. No cierra. Es imposible. Los 15.000 millones no van a venir, que es la ilusión constante que tiene Milei, no van a venir. Viene el encargado del hemisferio nuestro. O sea, viene una altísima autoridad a decirle justamente esto, el plan no cierra. Entonces, creo que esto, digamos, es una cosa interesante de tener en cuenta, porque están como encerrados en un modelo que me parece que existe más que nada en la cabeza de ellos. Entonces, eso lo pone en un encerrón al gobierno, que si sigue insistiendo con estas políticas, me parece que, como bien dice acá Humberto, nos vamos a terminar cayendo al precipicio. O sea, me parece que es una cuestión bastante delicada que estamos viviendo. Hay un viejo dicho que el dinero no se pierde, solo cambia de bolsillo. Y si hoy la población no lo tiene, alguien lo tiene. Esta transferencia que está diciendo Eduardo, indudablemente se está dando en una forma casi escandalosa por la rapidez con que se está haciendo. Y se está haciendo de tal manera que prácticamente están todos los actores sociales como sorprendidos y tratando de decir, no, esta irracionalidad no puede durar mucho más. Sin embargo, vemos que paso a paso esto sigue avanzando. Yo creo que, como decía recién Eduardo, la realidad lo va a golpear de tal manera y la sociedad como tal tiene un aspecto de resiliencia muy importante. No es que mansamente van a acatar, se van a resignar y decir, bueno, esto acaba. Yo creo que, al menos uno que está en contacto con todo el entramado PYME, bueno, están todos no solo con la preocupación, pero también con la actitud de decir, tenemos que hacer algo, tenemos que defender la industria nacional,
porque una vez que se cae, después es muy difícil volverlo a recomponer. Lo nombraron ustedes algunos de los momentos de nuestra historia en donde se intentó, a través de la apertura indiscriminada de importaciones, cambiar la ecuación y decir, bueno, esto va a traer competencia, esto va a mejorar la industria nacional. Con la producción seleccionamos algunas de las piezas de dos momentos de la historia argentina, los 70 y los 90, hablando de la apertura indiscriminada de importaciones. Mírenlo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. No es terquedad, sino simplemente conocimiento de lo que ocurrió anteriormente en la República Argentina. ¿Qué quieren? ¿Que volvamos a los controles de precios? Vayan a ver lo que sucede actualmente, lamentablemente en Brasil, donde ya han desaparecido los alimentos fundamentales de la canasta familiar, de las góndolas y todo, casualmente por pretender controlar la economía. Hemos dispuesto una apertura económica, una economía popular de mercado, y la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuáles son las últimas consecuencias? Una Argentina sólidamente constituida, sin posibilidades de situaciones como las que nos han tocado vivir anteriormente y las que estamos viviendo actualmente. El primero era un spot de los años 70. Sí, el segundo era el presidente Carlos Saúl Menem hablando de una apertura indiscriminada de las importaciones. ¿Cuál fue la consecuencia final? Y la consecuencia es la que estamos viendo: cierre de empresas, más desocupación, un mercado sin capacidad de consumo que genera más desocupación. O sea, este es una espiral que indudablemente vamos cada vez peor. Ustedes, como dice el presidente, no quieren competir. Ustedes no quieren competir, ustedes no quieren, ustedes quieren cartelizar todo. Yo te diría, las pymes, que somos cientos de miles. Se entiende la ironía también. Totalmente, totalmente. Sí, las pymes, que somos cientos de miles, que estamos en todas las provincias, todas las ciudades, en todos lados. Lo que necesitamos son condiciones favorables para poder operar en un mercado lo más competitivo posible. No, como muy bien recién explicaban, lo que es la cartelización, donde las grandes superficies solo compran a estos grandes concentradores, digamos, de la mayoría de la producción, y a las pymes no nos dan esa posibilidad de poder estar dentro del mercado. ¿Qué es lo que va a pasar si esto no cambia? Ya te he dicho, cada vez vamos a estar peor. Pero eso no significa de que no podamos encontrar la vuelta para revertir esta situación. Recién hablabas que el DNU fue votado, fue rechazado directamente. Ese es un buen dato. Yo creo que tenemos que empezar a generar actos y hechos concretos, institucionales, donde la sociedad en su conjunto, ya no por separado, que cada uno cuida su sector, la educación por un lado, la producción por el otro, no. Tenemos que estar todos juntos porque hay un común denominador que hoy está en riesgo, que es la posibilidad nuestra que durante años hemos gestado, que es poder construir la calidad de vida a partir de la producción nacional y una buena distribución, que es quizá lo que otros gobiernos no supieron hacerlo, y por eso aparecen gobiernos como hoy tenemos el de Milei. Me queda un minuto, Eduardo. Sí, lo triste es que la Argentina no tiene un problema de recursos, tiene un problema de asignación. Nos cansamos de ver la capacidad que tenemos nosotros, pero justamente tenés un esquema económico que lleva a una asignación de recursos totalmente insatisfactoria. Y es esencial saber, ¿no es cierto?, que el motor de la economía argentina es el consumo. La causación es así: aumenta el consumo, aumenta la inversión, aumenta el empleo, vuelve a aumentar el consumo. Esa es la cadena causal que realmente tiene la economía argentina. No existe eso que viene el empresario no sé de dónde y por las dudas invierte. Acá en Argentina y prácticamente en toda América Latina no pasa. Entonces, cuando te dicen eso, no conocen la realidad o te están mintiendo.
Muchas gracias Al a los contrario. dos por haber estado en este bloque, por ilustrarnos así. La verdad que ha sido de muchísima ayuda para entender algo que no es menor, lo que puede llegar a pasar con la industria nacional. Y no es que estemos, lo dijo recién Humberto, defendiendo una u otra industria, es el trabajo argentino, son las pymes que se van a ver perjudicadas. Lo vivimos hace poco, 25.000 pequeñas y medianas empresas cerraron en un proceso que fue menos salvaje incluso que este. Bueno, ¿qué puede pasar ahora? Quedamos a la expectativa. Los resortes de la democracia nos van dando algunas esperanzas, pero habrá que estar atentos. Última pausa en Redacción Abierta y ya seguimos.